Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Carta abierta al presidente Otto Pérez Molina. General, márchese usted. Ha perdido la confianza y el respeto de los ciudadanos. Ha permitido una vorágine de corrupción e incompetencia en su administración. Ha dado la espalda a las decisiones, reformas y proyectos que el país necesita. Ante los ojos del pueblo, su gobierno se ha dedicado a vaciar las arcas del Estado y a entregar las instituciones de la democracia a una gigantesca estructura criminal. Presidente, usted permitió que la voracidad y ambición de su gente provocara la muerte de inocentes que lo que buscaban era vida y salud. En vano intenta usted permanecer en el poder. El final de su gobierno llegó desde el día que decidió estar del lado equivocado de la historia. No pretenda hacer ahora, a prisa y al final de su presidencia, lo que no estuvo dispuesto a hacer por el bien del país desde hace más de 3 años. General, márchese usted. Permita que la justicia vuelva a ser digna de ese nombre y que las reformas que el país necesita sean lideradas por hombres de honor y ciudadanos respetables y respetados. Dicho sea con respeto, el responsable principal de un gobierno fracasado y deslegitimado como el suyo no vale para hacer la unidad que la nación hoy necesita. Este es el momento de Guatemala. Hoy tenemos una oportunidad que hace tiempo esperábamos. No la eche a perder. Limpiar el Estado y devolver esperanza a la nación son tareas por las que vale la pena luchar. Y el ciudadano guatemalteco está hoy dispuesto a dar la batalla de su vida. General, márchese usted. Su administración se ha aprovechado de la ignorancia, del hambre y la desesperación de un pueblo cansado de esperar. Su renuncia a la presidencia será el único triunfo del pueblo en su gobierno. No le quite eso también. Guatemala necesita precedentes que le hagan creer de nuevo en la democracia, en la justicia y en el poder ciudadano. General, márchese usted. Deseo que Guatemala salga del abismo al que desde hace muchos años le llevan gobiernos como el suyo y que llegue pronto a merecer la democracia que todavía no ha perdido. General, márchese usted. Que haya por lo menos en su vida un acto que Guatemala pueda agradecerle. Dionisio Gutiérrez, 24 de mayo de 2015. Renuncie, presidente, renuncie ya. Ese ha sido el clamor de la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio nacional. No solamente aquí en la ciudad capital, sino en varias cabeceras departamentales. Renuncie, presidente, renuncie ya. Ese ha sido el clamor de varios sectores sociales, de todos los sectores sociales. ¿Atenderá el señor presidente la cita que tiene con la historia? Bienvenidos al programa Dimensión. Mi nombre es Paul Boteo y en ausencia de nuestro director y conductor, el doctor Dionisio Gutiérrez, tengo el gusto de dirigir el programa la noche de hoy, con invitados sumamente reconocidos y de mucho prestigio. La licenciada Helen Mack, presidente de Fundación Mirna Marc, el licenciado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, y el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y notario, columnista del periódico. Estamos en una situación histórica para el país. El presidente prácticamente se ha quedado en el aire. No hay ni un solo sector social que le esté dando algún tipo de apoyo y prácticamente todos han pedido su renuncia. Las manifestaciones en las calles por 18 semanas consecutivas han continuado con el mismo mensaje. La pregunta es, ¿por qué debe renunciar el presidente? ¿Por qué se hace insostenible su permanencia en el poder? Licenciado. Yo
creo que la hora de la renuncia ya pasó. Hoy es la hora de la justicia. Aquí no es cuestión nada más de establecer que fue un gobierno desastroso o que fue un gobierno inepto. Ya hay sindicaciones de tipo criminal que ha hecho la CICIG y el Ministerio Público la semana pasada. Consecuentemente, la renuncia pues es un acto voluntario que podría adoptar el presidente Pérez en este momento, pero la rueda de la justicia ya empezó a caminar y consecuentemente pues vienen los procedimientos de antejuicio, viene la acusación penal y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, como está sentada en ese momento la ex vicepresidenta Rosana Valdete. Así que, si renuncia, pues bueno, aligerará tal vez los procesos políticos, el sustituto, etcétera, pero él personalmente tendrá que enfrentar a la justicia por sus actuaciones ilícitas y pues lo que espera el pueblo de Guatemala es que la administración de justicia sea pronta y cumplida, como le podrá ocurrir a cualquier ser humano, a cualquier habitante, a cualquier ciudadano de la República de Guatemala. Tanto gobernantes como gobernados están sujetos a la ley. Y este es un momento crucial para el país, para que eso se ponga en evidencia. Licenciado, ¿debe renunciar el presidente o no? Bueno, yo opino igual que Mario, creo que su renuncia debió haber sido desde abril. Eso le pudo haber abierto el camino al país para tener una transición mucho más fácil de la que hoy podemos tener. El presidente ya perdió todas las condiciones para gobernar el país, que son la legitimidad, la credibilidad, el apoyo de la sociedad. Él realmente está usurpando la presidencia de la República en este momento, agarrado del juramento que hizo, pero ya es prácticamente es un presidente en el vacío. Ya solo queda el acto formal de que realmente escriba su firma en la carta de renuncia, pero le ha hecho un gran daño al país, incluso su terquedad, su ceguera política de no ceder paso a que haya una administración sin él y sin su grupo que llegaron al gobierno a básicamente enriquecerse ilícitamente. Yo creo que ya es hora, ya es tiempo de que pasemos esta página de la historia del gobierno de Otto Pérez Molina y pasemos ya a una transición que le urge al país, porque estamos tomando riesgos muy grandes para la estabilidad de la economía del país, la estabilidad misma política del país hacia futuro. Y yo creo que él sigue siendo un obstáculo que espero que no sean muchas más horas para que termine de ser el obstáculo que nos permita empezar a construir un nuevo escenario de país, que nos permita ver de alguna manera todos los retos que tenemos y que este gobierno se negó a tomarlos y retomarlos ahora con una administración ya libre de mafias, ¿verdad? Porque eso fue lo que tuvimos desafortunadamente, una estructura mafiosa en el poder. En las últimas horas ha renunciado varios de los ministros que conformaban el gabinete. Se habla de que en las próximas horas o en los próximos días hayan más renuncias. ¿Es sostenible para el presidente en esta situación sostenerse en el poder, licenciada? No, definitivamente no, y por eso es que debe de renunciar. Debió haber renunciado desde antes. Hubo un sector y una mayoría tal vez que pusieron en duda si era realmente necesario que él renunciara y se le dio como ese beneficio de la duda, y otro sector que estuvimos en el parque sábado con sábado pidiendo la renuncia del presidente porque no dio muestras realmente de querer hacer cosas diferentes. Al contrario, él siguió respaldando a la vicepresidenta a todos los lugares que iba, quería legitimarla y se veía que eso ya era insalvable.
pero aparte de eso no promovió ninguna de las reformas, no escuchó el clamor popular y siguió defendiéndose, aferrándose lo que en ley está, pero sin ninguna legitimidad. Hoy, con las pruebas que ha mostrado el Ministerio Público y la CICIG, son tan contundentes que definitivamente ya no tiene no solo la legitimidad. ¿Cómo queda Guatemala ante el mundo si él no renuncia a un presidente que está siendo sindicado de ser corrupto? Eso es lo que lo hace insostenible, y por la dignidad de todos los guatemaltecos y respeto a la comunidad internacional, que estamos en este concierto de naciones, él no puede seguir sin dejar de renunciar. ¿Qué salidas honrosas va a querer tener él cuando tenga que enfrentar la justicia? Son otros 100 pasos, ¿verdad? Pero la verdad es que él no hizo absolutamente nada para querer hacer algo por estos meses que han estado pasando, 4 meses de exigencias en el parque, y que creo que ha sido muy meritorio, especialmente de la juventud guatemalteca, que ha tenido esa esperanza puesta, que ha hecho actos revolucionarios, diría yo, pacíficos, y que sí se puede hacer las cosas si hay voluntad. Y eso es lo que el presidente nos mostró en esos 4 meses, y que pudo haber no revertido cosas, pero pudo haberse ganado ese sector que es, yo te diría, conservador, un centro derecha que le da miedo el cambio, ¿verdad? Toda la gente tiene miedo al cambio, y que él no lo aprovechó ni quiso hacer nada por quererse legitimar, al contrario. Y esto lo lleva de una vez, pues yo diría, al suelo. Ya no solamente no tiene legitimidad, credibilidad, y no tiene nada, sino que realmente ya tiene serias indicaciones de criminalidad. Y como bien dice el licenciado Starac, ahora lo que ya le corresponde es enfrentar la justicia. Por lo que ustedes dicen, estaríamos enfrentando entonces una inminente y obligatoria renuncia del presidente. Vamos a volver con ese tema en nuestro programa Dimensión. Volvemos en un momento. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión, discutiendo en esta noche Guatemala, en su cita con la historia, la renuncia del presidente de nuestro país. En el segmento anterior llegamos a la conclusión de la inminente renuncia del presidente. En las circunstancias actuales, en la que, claro, hay que seguir un debido proceso, si uno se va a la ley como tal, él podría de alguna forma aferrarse a decir, bueno, aquí hay que seguir un proceso de antejuicio que se conozca en el Congreso y luego seguir un proceso en el juzgado. Pero ¿es válido eso, sobre todo considerando que las evidencias que ha presentado la CICIG son contundentes, como lo indicaba la licenciada, y con los antecedentes de la CICIG, en donde prácticamente no ha presentado un caso en donde tenga suficientes evidencias, al menos en la CICIG que conocemos con Iván Velázquez al frente? Licenciado. Pues la presentación que hizo CICIG el viernes pasado fue contundente, evidencias, acreditó totalmente, digamos, si quieren, indicios racionales de criminalidad. Consecuentemente, yo creo que, por el contrario de que se debiliten las instituciones, yo creo que el juzgamiento de un presidente que incurrió en delitos, que incurrió en ilícitos, pues más bien sería como un precedente sano para este país, para el Estado de Derecho, para lo que tanto hemos dicho precisamente en ese tipo de programas. ¿Qué es lo que queremos construir? Queremos construir un sistema de justicia que es la columna vertebral del Estado de Derecho. Yo creo que incluso si lo llevamos a ese plano, de que tenga que ser juzgado y la humillación y todo lo que implica para este pueblo que está sediento de justicia, que está sediento de una resolución pacífica de los conflictos, creo que sería muy importante, incluso en esa situación. Una renuncia, el tratar de huir, el tratar de escapar, realmente pues sería terrible, porque un presidente que ha representado en teoría la unidad nacional, que ha representado
al Estado en el concierto de las naciones civilizadas del planeta, pues que ahora huya y se escabulle y escape, pues no sería realmente digno y sería, pues, no ayudaría realmente en ese proceso de construcción de la justicia. Habría que buscarlo y el brazo de la justicia tendría que encontrarlo para sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero podría argumentar todavía el presidente debido proceso en este esquema, digamos, con las evidencias, sobre todo con un Congreso que lo defendió en primera instancia y que prácticamente no pasó el proceso de antejuicio. ¿Es válido todavía argumentar eso o lo que procede es su renuncia inmediata? Yo creo que su renuncia es lo más lógico, es lo que tiene más sentido común, porque el otro camino, que sería el debido proceso en este caso, que sería el antejuicio, promover el antejuicio en el Congreso, pues es evidente que el Congreso tendría que darlo con lugar, las pruebas ya están aportadas, no hay materia para una comisión pesquisidora del Congreso porque ya están aportadas las pruebas, y lo único que haría es todavía ponerlo en una vitrina más grande al presidente, porque de alguna manera se tendrían que leer los cargos en el Congreso, es decir, se tendría que profundizar más en todos los ilícitos que se le acusan al presidente y sería la salida más torpe que él podría seguir. Pero estamos acostumbrados a que el presidente siempre elige los peores escenarios. O sea que no hay que descartarlo porque él, si algo se ha destacado, es en llegar a las últimas consecuencias en el escenario más torpe para él mismo y no digamos para el país. Así que yo, la verdad, creo que es inminente su renuncia. Sí es... Todavía queda la duda si se va a fugar, si va a enfrentar la justicia, porque al renunciar él inmediatamente tendría una orden de captura por los ilícitos que se le señalan y tendría que ser esposado prácticamente. Ya no tendría que someterse a un juicio. Imagínese usted un presidente de un país en tribunales, encarando delitos criminales como los que se le señalan, asociación ilícita, cohecho pasivo, defraudación tributaria, y quién sabe qué otros cargos más puedan venir, como lavado de dinero y otros. Entonces yo sí veo que ese escenario es inimaginable para cualquier persona con sentido común escogerlo, pero estamos acostumbrados a que él es especialista en escoger estos escenarios también. ¿Qué sucedería con la gobernabilidad del país en este escenario? Claramente, digamos, esto es la forma en que podríamos ver al presidente en esta situación, pero la gobernabilidad del país, él aferrándose todavía al poder. Bueno, estamos a 15 días de las elecciones y creo que sería todavía mucho más ingobernable, porque ya de por sí mucha de la población a nivel urbano, este lema de en estas condiciones no queremos elecciones, y con un presidente que se aferra al poder, el sistema sí sería un verdadero colapso. Yo sí creo que la renuncia de él es inminente y al renunciar ya, o a no ser que siga este camino torpe, ¿verdad? Él se vuelve un ciudadano común y corriente y efectivamente ya quede ligado a proceso por los delitos que se le inculcan. Y lo sano es que se hiciera aquí en Guatemala, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el tema de derechos humanos siempre nos señalan de por qué utilizamos el sistema interamericano, que eso no es fortalecer el sistema judicial a nivel nacional. Bueno, ahorita tenemos una prueba y a ver si el presidente realmente va a tener esa hidalguía de quedarse y asumir y enfrentar todas las responsabilidades ante el sistema de justicia guatemalteco. Pero obviamente, pues sí, va a ser muy impactante, ¿verdad?, de un presidente, de ambos, presidente y ex vicepresidenta, que tuvieron prácticamente el poder absoluto, llegar a ser para ellos humillados, de llegar pues prácticamente encharchados, ¿verdad? Pero es una lección también para todos los guatemaltecos y todos los políticos, porque un indicador de la impunidad es a dónde es capaz de llegar el sistema de justicia, si te puede llegar hasta el más alto nivel o solamente te vas a quedar a los niveles más bajos. Eso quiere decir
que el reto que le queda al Ministerio Público y al sector justicia en general es si es capaz de mantener esa autosostenibilidad con el apoyo que ha tenido CICIG. Y en este caso ahorita solamente ha sido el Ministerio Público. El organismo judicial ha sido como estarlo jalando y empujándolo ahí y jalándolo con carretas para que empiece a darle aquellos antejuicios que con mucho dolor lo han sacado y que pasan facturas, ¿verdad? Y que al día de hoy no han terminado de resolver. Quedan muchos recursos pendientes que no se han resuelto y que ayudarían a darle más certeza jurídica al proceso electoral, que es lo que tú me estás preguntando, y que precisamente porque no se han resuelto ni en la Corte de Constitucionalidad ni en la Corte de Suprema Justicia, el ambiente o la certeza jurídica de todos los recursos pendientes que hay es todavía la duda de que se sigue protegiendo a un sistema político que ya nadie quiere mantener, que es yo diría, este sistema político, esta alianza político-militar económica de la época del siglo XIX, y lo decía muy bien también la representante de Naciones Unidas cuando en su discurso de la Fundación Esquipulas, no se fue al siglo XIX, pero se fue hace 30 años. O sea, eso quiere decir que la clase política o esta alianza política no ha tenido capacidad de tener los cambios con la rapidez que el mundo está cambiando. Y por eso es que hay toda una población que está exigiendo este cambio. Aquellos sectores que todavía quieren mantener ese status quo, mantenerlo intacto, sin ningún cambio, la que sale perdiendo es Guatemala, porque cada vez va quedando más rezagada en el concierto de las naciones. Licenciado, ¿puede hablarse de gobernabilidad en Guatemala en los meses que queda con Otto Pérez al frente del gobierno? ¿Podría darse? Yo creo que ya no hay gobierno. Simplemente el gobierno colapsó, están renunciando los ministros, los viceministros. Yo creo que van a seguir renunciando. Ya no tiene instrumentos, no tiene herramientas ya para gobernar. Como dice Manfredo y Helen, lo lógico es que se separara del cargo, pero eso es una hipótesis, ¿verdad? O sea, no sabemos, es eminentemente voluntario, no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ojalá lo hiciera, porque eso beneficiaría la gobernabilidad, habría una sustitución el licenciado Alejandro Maldonado asumiría como presidente y el Congreso de una terna que le proponga el nuevo presidente elegiría al vicepresidente, ¿verdad? Y entonces comenzaríamos, digamos, o terminaríamos el periodo de funciones que concluye el año entrante, el 14 de enero. Pues eso sería, digamos, lo menos traumático. Pero si definitivamente se aferran a toda esa estructura que mencionaba Helen, la estructura de los antejuicios, yo creo que tiene que revisarse todo eso. Hay una serie de mecanismos y de complicaciones y de obstáculos para que verdaderamente pueda haber un juzgamiento, pues tendrá que seguir ese procedimiento. Y tarde, o sea que renuncie o que termine ese procedimiento de antejuicio, etcétera, pues va a tener que finalmente sentarse en el banquillo de los acusados. Ahora, insisto, reitero, repito, sería menos traumático para el país, podríamos encauzarnos de una manera diferente. El mismo proceso electoral que lo tenemos a escasas 2 semanas, pues también hace falta una depuración, porque nadie está contento con esta partidocracia, con este sistema partidocrático que ha propiciado la cleptocracia en este país, ¿verdad? Y consecuentemente, pues, ojalá todavía estas 2 semanas se pudiera sanear en alguna medida ese proceso electoral. Vamos a regresar en el otro segmento a discutir el tema de cómo se verían las elecciones afectadas por esta situación y cómo debería actuar la sociedad civil ante un eventual aferramiento al poder por parte del presidente. Vamos a retomar ese tema al regresar. Volvemos en Dimensión.
Bienvenidos nuevamente a Dimensión. Entramos a nuestro tercer segmento. Los segmentos anteriores habíamos visto prácticamente el problema de gobernabilidad que enfrentaría el país con un presidente que todavía se aferra al poder. Obviamente hemos tenido un contexto de 18 semanas consecutivas de protesta ciudadana, como mencionaba al inicio, no solamente aquí en la ciudad, sino que también han habido en las cabeceras departamentales, aunque obviamente en menor medida, pero ha estado presente el tema. ¿Qué pasaría o cómo deberían de actuar los sectores sociales si vemos que el presidente hace intentos de todavía mantenerse en el poder? ¿Cuál debería ser la actitud de la sociedad y de los distintos sectores sociales? Bueno, yo creo que la sociedad en diversas expresiones, en toda su pluralidad, ha sido muy clara en la solicitud de renuncia al presidente, no de ahora, sino desde que se conoció toda esta estructura criminal de la línea de defraudación tributaria. Creo que la gente está clara en sus demandas. La gente lo que ya no quiere es ser gobernada por la corrupción, ¿verdad? Y por todos estos personajes que encarnan la corrupción, que encarnan un sistema político perverso, que se nutre de financiamiento también proveniente de la corrupción, de financiamiento mafioso también, de grupos ilícitos. Entonces, yo creo que la gente quiere deshacerse de este gobierno, quiere deshacerse de este sistema político electoral que siempre nos ofrece más de lo mismo, y realmente está clara qué es lo que quiere. El gran problema que tenemos es que hay todavía diques que están todavía conteniendo esa presión social. Primero, la renuncia del presidente, que se vaya. Bueno, el segundo dique es el Congreso de la República, un Congreso que no atiende esas demandas, que totalmente desfigura lo que es la representación de un parlamento, porque el parlamento es la representación de una nación, de su pueblo, de su sociedad, y ellos están escuchando y se ponen tapones en los oídos. Es decir, ahí ya no hay representación legítima, ahí lo que hay es ya un abuso de poder, es una ostentación de un poder que ya no tiene asideros. Y luego está el dique de la justicia, que es una justicia también comprometida con este esquema de corrupción. Es este mismo esquema el que les asegura llegar a sus puestos, a las máximas autoridades de justicia del país. Entonces, esos son los diques que ahorita tenemos que derribar, evidentemente, para que esto se dé de manera ordenada, pacífica, civilizada, como todos queremos, pues tienen que darse transformaciones para el juego político electoral. Y hasta hoy se han negado a dar este paso los congresistas, pero yo sí creo que la gente de hoy en adelante no va a descansar hasta ver materializados esos anhelos de que seamos un país libre de mafias, por lo menos de mafias que nos gobiernen, ¿verdad? Porque mafias van a seguir seguramente habiendo hasta que no tengamos capacidad de reconstruir nuestro sistema de investigación y persecución penal. Pero yo creo que la ciudadanía despertó para no volver a cruzar los brazos por unos buenos tiempos hasta que veamos esas conquistas materializadas. Ahora, ¿cómo con la ventana de oportunidad que se abre, básicamente estamos ante una lucha entre la ciudadanía, que como ustedes lo indicaban, están hartas de toda la situación de corrupción, de la situación grave económica y social que se vive por la mayoría de los guatemaltecos, con los índices sociales más terribles a nivel latinoamericano? O sea, estamos muy por detrás en índices sociales y económicos, y esto podría representar una oportunidad. ¿Cómo vencer esa mafia que prácticamente se ha apoderado, digamos, de nuestro sistema? ¿Cómo puede salir triunfante la ciudadanía de esta situación y cómo transformar al país de una forma civilizada, ordenada, obviamente? ¿Cómo lograrlo, licenciada? Hay rutas que ya están establecidas con ciertas leyes que se han identificado como estratégicas. Estos cambios se pueden hacer, pero tiene que haber, diría, una clase política decidida para hacerlo.
El problema que ha estado sosteniendo Guatemala y que hemos venido arrastrando en esas formas de ingobernabilidad que tiene es porque nos hemos mantenido rezagados en todos los niveles, porque hay todo un sistema que no quiere escuchar y que no está al tanto de los cambios que el mundo requiere. Y eso es lo que hace que la gente empiece a despertar. Ya, por ejemplo, la generación que va a votar ahora, es la generación que nació con los acuerdos de paz. Y todo ese despertar ciudadano ya no lo pueden seguir controlando como con los mitos de la época del pasado, del miedo, no hables, no te pronuncies, si son los militares, pues son los que mandan, ¿me entendés? Eso es y está plasmado en muchos de los cartelones, se han metido con la generación equivocada. Entonces, si dijéramos los gobernantes van a escuchar a esa población, tienen que tener pasos decididos. Pero para poder depurar toda esta cleptocracia a la cual se refería el licenciado de Starac, Mario Fuentes de Starac, en otros países se ha demostrado que la única manera para poder combatir corrupción y crimen organizado es a través de pactos de ética. Y esos pactos de ética tienen que ser aplicados en toda la burocracia con la inhabilitación. Es la única manera que tú puedes lograr y depurar toda una burocracia, porque eso significa que ese funcionario público que está para servir al ciudadano, lo que está haciendo, y es lo que está pasando ahorita, ese funcionario se está aprovechando del ciudadano, en lugar de ser a la inversa. Si tú empezás a cambiar los códigos penales en el sentido de empezar a penalizar ciertas conductas éticas, por ejemplo, el tema del uso de la información privilegiada. ¿Cómo fue que lograron meter a la gente de Wall Street a la cárcel? Por el uso de la información privilegiada, que es una cuestión ética. Aquí es todo lo contrario. ¿Cómo quiero estar en el poder para tener información privilegiada y yo enriquecerme? Cuando eso debe ser penalizado. En el organismo judicial, ¿tú cómo vas a creer que tenés un código de ética y el castigo, dijéramos, ¿verdad? Solamente es la amonestación. Ya no lo volvás a hacer, ¿verdad? Estamos hablando de la justicia. Esos jueces que lleguen a tener una falta grave, y ahí es donde de ética, y ahí es donde empieza a tener sentido estos conceptos que han sido grandemente discutidos, como el famoso tema de la reconocida honorabilidad, y que eso no se puede medir. Claro que se puede medir. Lo que hace falta es que se quiera aceptar y que Guatemala empiece a cambiar esa cultura y empecemos a recuperar nuestros valores. A las empresas en muchos lados del mundo no las certifican si no han marcado un código de ética. Y esas diría yo que se pueden hacer porque esa es la ventana de oportunidad que tenemos ahorita. Eso está en la ley, puede ir en la ley de servicio civil, en la ley de reforma del sector justicia, está, bueno, y ahí está la ley electoral de partidos políticos, la ley de compras y contrataciones, viene otro montón de reformas, pero las estratégicas y de que no debemos de perder de vista, ya están señaladas. Ahora, sabemos, digamos, esa es la ruta, digamos, pero claramente vemos que las personas que tienen que reformar esto se resisten. Y es lo que vimos con las reformas a la ley electoral que fueron planteadas por el Tribunal Supremo Electoral, que llegaron al Congreso, que fueron manipuladas para quitarle, digamos, muchos de los dientes que tenía. Y vamos a ver constantemente esa resistencia por parte del sector político a los cambios que se están dando. Entonces, ¿cómo doblarles o cómo torcerles el brazo, digamos, para que efectivamente puedan entrar esas reformas? Porque si no, podemos pasar otra década más discutiendo esos temas y no va a pasar. Lo que pasa es que ya tenés instrumentos como la CICIG, es decir, hace 4 meses, 5 meses, no hubiéramos pensado lo que estamos pensando y lo que estamos viendo al día de hoy. Fue un aporte de la CICIG y la CICIG empoderando al Ministerio Público. Entonces, si nosotros empezamos a exigir eso, y esa es la razón de ser y de existir de la CICIG, cosas nuevas están sucediendo. El tema es, pero por esa razón es que hay, por ejemplo, un partido que no quiere a la CICIG, porque quiere mantener el status quo, no quiere mantener su costumbre de impunidad. No solamente ese partido, pero
claramente, porque ahí están definidos incluso su vicepresidente, candidato a vicepresidente, que está siendo señalado, y sus principales financistas señalados por la CICIG. Entonces mejor me lo despido y empiezo a buscar otra estrategia para ver cómo me vuelvo a ganar a los guatemaltecos y a saber cuáles serán sus estrategias, pero lo primero es mantener la impunidad. Si sigue en ese camino, Guatemala, por supuesto, va a seguir en los caminos de la ingobernabilidad, pero Guatemala ya cambió. Después del 25 de abril, Guatemala cambió definitivamente. Ahora, la reforma del Estado yo creo que definitivamente pasa por voluntad política. Y el problema es que no hay voluntad política en esta clase política, en esta partidocracia. Tenemos un Congreso pues, que simple y sencillamente no representa, ha perdido legitimidad totalmente, y lo que representa es precisamente intereses creados de estructuras que se aprovechan del Estado para los fines de enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Acción Ciudadana ha hecho un planteamiento muy claro en que los diputados que quieren reelegirse sean canceladas sus inscripciones como candidatos. O el caso de la Fundación MAC, que escuchaba que presentó una solicitud al Tribunal Supremo Electoral, que se cancelen los partidos políticos que han violado las reglas del financiamiento político, que han tenido un financiamiento político totalmente ilícito. Entonces, ok, por ahí vamos a empezar, por la depuración de esa clase política, para que verdaderamente se empiecen a canalizar los cambios. Pero con esta clase política que obstaculiza totalmente la posibilidad de una reforma auténtica, genuina del Estado, no vamos a ningún lado. El Tribunal Supremo Electoral en este momento, no solo la CICIG, que afortunadamente está haciendo un trabajo excelente al lado del Ministerio Público, pero también el Tribunal Supremo Electoral, hay que exigirle. Las manifestaciones también están llegando ante el Tribunal Supremo Electoral y le están demandando que aplique la ley, que cancele las inscripciones de candidatos a diputados a la reelección, de candidatos a alcaldes que están sindicados y que pretenden reelegirse, concejales, etc. Y el Tribunal Supremo Electoral está impávido ante eso. Y vamos a celebrar elecciones en 2 semanas. Eso es definitivamente una cuestión que lo que va a provocar es desbordar totalmente a la ciudadanía, porque las instituciones no están respondiendo a los legítimos intereses del pueblo. ¿Qué es lo que se tiene que lograr finalmente entonces para esa voluntad política? Vamos a discutir eso en nuestro último segmento. Regresamos en un momento con Dimensión. Bienvenidos al último segmento de Dimensión. En esta oportunidad Guatemala con su cita en la historia, la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. En el segmento que queda, quisiéramos discutir cuál esa voluntad política que se necesita lograr para todos los cambios en el país. ¿Cuánta gente se necesita en las calles para lograr que efectivamente comience a, digamos, funcionar el engranaje de los cambios que se necesitan hacer en el país? Porque ustedes han señalado varios, pero ¿cuánta gente tiene que estar en las calles? ¿Cuánta presión más se tiene que hacer al sistema? Bueno, yo creo que el sistema está ya bastante cuestionado, bastante presionado. Obviamente nos gustaría que salieran miles más a las calles de todas las ciudades del país, de todas las cabeceras departamentales, pero lo que yo creo que la plazocracia que le llaman, o sea, la participación de la ciudadanía en las plazas, pues es una presión buena que se tiene que mantener hasta que se den los cambios que están exigiendo los ciudadanos. Pero con la plazocracia en sí misma no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que dar pasos y aquí hay un tema que es indispensable para que esta transición pueda tomar rutas más estables. Necesitamos nuevo liderazgo político. Yo sí creo
que todo este despertar ciudadano va a llevar a que se proyecten nuevos liderazgos políticos y que esos liderazgos asuman en organizaciones políticas pues nuevos planteamientos para la sociedad, porque solo así vamos a poder tener un sistema que sea receptivo a las demandas ciudadanas. Obviamente tenemos que también transitar por un voto más consciente. Desafortunadamente todavía estamos atrapados en un voto muy clientelista aquí en Guatemala. En los estudios, nosotros hicimos uno con la Universidad de Notre Dame. La compra de votos se ha venido incrementando cada 4 años y ya es un gran mercado la compra de voto en Guatemala. Entonces, todo esto es lo que hay que ir desmantelando, pero obviamente no se va a desmantelar con la voluntad de los que hoy están, se va a desmantelar con el ingreso de un nuevo liderazgo político que vaya jubilando a estos liderazgos no solo viejos, sino mañosos, de malas prácticas, y este nuevo liderazgo va moldeando las prácticas políticas y eliminando estos incentivos perversos que han hecho de nuestra democracia una cleptocracia, como ya decía el licenciado Fuentes de Estarac. Estamos a 15 días de las elecciones y lo más probable es que tengamos elecciones. No sé si ustedes estarán de acuerdo con eso. Es lo más probable. Claro, puede ser que no existan, pero digamos, por lo que se ve ahorita, nos acercamos a eso. Hasta hoy, sí. Hasta hoy. Podría cambiar el escenario el día de mañana, pero ¿de qué forma podemos aprovechar estas elecciones, aún con todos los vicios que sabemos que tiene, para poder cambiar de alguna forma este sistema político que tenemos? ¿Podríamos tener como ciudadanos alguna incidencia o aprovechar de alguna forma estas elecciones, licenciado? Pues yo creo que la democracia está fundamentada en el voto, en el sufragio efectivo. A mí me fascina la frase de José Martí cuando dice que cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio. Yo creo que el voto ciudadano, pues a pesar de ese clientelismo y ese acarreo de votantes, etcétera, pues yo creo que se puede manifestar en los ámbitos en donde hay más conciencia política y poder inclinar la balanza, ¿verdad? Yo creo que todavía, pues, dentro de las opciones que se están presentando, hay opciones que son unas peores, otras pésimas, otras malas, otras regulares. Pues yo creo que deberíamos de hacer una escogencia y votar por una opción, porque el voto nulo no nos da absolutamente nada. Ojalá se hubiera aprobado el voto nulo vinculante en esta reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que era para mí clave, ¿verdad? Pero no se logró. Entonces, yo creo que tenemos que concurrir a las urnas y efectivamente votar de manera positiva por algo, por alguien, por una opción que por lo menos nos dé un atisbo de que a través de esa opción van a empezar a canalizarse los cambios. Yo creo que hay que concurrir a las urnas. El derecho al voto es un derecho ciudadano y creo que a través del voto podemos hacer los cambios. ¿Licenciado? Yo creo que hay un gran sector que no cree en estas elecciones, precisamente porque no cree en los partidos. No se trata de votar por el menos peor y la opción ha sido el voto nulo o simplemente no ir a votar. Por eso es que el próximo gobierno que entre va a entrar con mucha deslegitimación. Aquí, mientras no se cambie el liderazgo político y que demuestre esa voluntad política y dé paso a un nuevo liderazgo político, el gobierno que quede va a estar muy deslegitimado y en cualquier cosita que haya, vuelve a la ingobernabilidad. Mira, yo creo que sí hay división de opiniones respecto a las elecciones. Los mismos partidos, si tú ves su reclamo en las sesiones que tienen con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ellos mismos están diciendo que estas elecciones ya no gozan de credibilidad porque
hay partidos que han violado ya la ley, han violado el techo de campaña, han violado esto, lo otro, y ya ellos mismos están prácticamente anunciando que de no ser favorecidos van a pedir la invalidación de las elecciones. Entonces, no es lo mejor ir en estas condiciones a las elecciones, como se dice en la plaza, pero yo sí creo y estoy convencido que las encuestas señalan que un 65% dice que sí piensa ir a votar. Eso quiere decir que mucha gente, que todavía el segmento que cuestiona las elecciones, que plantea el voto nulo o la abstención, no es la mayoría, de acuerdo a las encuestas. Si eso se confirma y más de un 60% va a las urnas, pues estaremos otra vez en una elección normal en nuestro sistema político, en donde, como dice Helen, vamos a ir a elegir lo menos peor. Y eso evidentemente no va a garantizar gobernabilidad. El país, normalmente los países cuando entran en ciclos de ingobernabilidad no lo recuperan tan rápido. Más o menos está estudiado que cuando entras a un ciclo de ingobernabilidad como el que estamos viviendo en Guatemala, más o menos es un promedio de 6, 7 años para recuperar estabilidad. Entonces, aquí lo que sí está claro es que las próximas elecciones no le aseguran a nadie, al que salga favorecido en las urnas, que va a tener un gobierno estable. Se lo tiene que ganar. Y se lo tiene que ganar reconociendo que es un país en crisis, que tiene que ceder, que tiene que conformar un gobierno plural de unidad nacional y hacer los cambios que la gente está pidiendo que se hagan. Si eso no tiene gran ciencia. Pero aquí estamos acostumbrados a tener políticos que les gusta voltear la cara y no ver los problemas y no escuchar las demandas sociales. Entonces yo creo que ese es el dilema que está en estas elecciones. Bueno, en el escenario de que se den, que es posible, creo que es lo más probable que pueda suceder, sin duda alguna tendríamos que buscar la forma de dar el voto más inteligente posible, precisamente para tratar de escoger también dentro del panorama que tenemos, dentro del menú que tenemos, las personas o los políticos que sean los menos voraces, por lo menos para que puedan facilitar de alguna forma el proceso de cambio que necesita el país. Lo peor que podría darse es de que precisamente los políticos más desprestigiados y más voraces sean los que queden en el poder y se queden con todo el poder, que es lo que sucedería, digamos, en un eventual voto nulo masivo o en un eventual abstencionismo masivo, sobre todo de las áreas urbanas. En fin, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Esperamos que la renuncia del presidente sea inminente, obligatoria, y que pueda dar paso a nuevas esperanzas para la ciudadanía y que este sistema finalmente se transforme y funcione para todos, que es lo que creo que el deseo de la ciudadanía y lo que se está manifestando en las plazas. Con ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos nuevamente con la carta que el director y el conductor de este programa, el doctor Dionisio Gutiérrez, dirigió al presidente en el mes de mayo de este año. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Carta abierta al presidente Otto Pérez Molina. General, márchese usted. Ha perdido la confianza y el respeto de los ciudadanos. Ha permitido una vorágine de corrupción e incompetencia en su administración. Ha dado la espalda a las decisiones, reformas y proyectos que el país necesita. Ante los ojos del pueblo, su gobierno se ha dedicado a vaciar las arcas del Estado y a entregar las instituciones de la democracia a una gigantesca estructura criminal. Presidente, usted permitió que la voracidad y ambición de su gente provocara la muerte de inocentes que lo que buscaban era vida y salud. En vano intenta usted permanecer en el poder. El final de su gobierno llegó desde el día que decidió estar del lado equivocado de la historia. No pretenda hacer ahora, a prisa y al final de su presidencia, lo que no estuvo dispuesto a hacer por el bien del país desde hace más de 3 años. General,
márchese usted. Permita que la justicia vuelva a ser digna de ese nombre y que las reformas que el país necesita sean lideradas por hombres de honor y ciudadanos respetables y respetados. Dicho sea con respeto, el responsable principal de un gobierno fracasado y deslegitimado como el suyo no vale para hacer la unidad que la nación hoy necesita. Este es el momento de Guatemala. Hoy tenemos una oportunidad que hace tiempo esperábamos. No la eche a perder. Limpiar el Estado y devolver esperanza a la nación son tareas por las que vale la pena luchar. Y el ciudadano guatemalteco está hoy dispuesto a dar la batalla de su vida. General, márchese usted. Su administración se ha aprovechado de la ignorancia, del hambre y la desesperación de un pueblo cansado de esperar. Su renuncia a la presidencia será el único triunfo del pueblo en su gobierno. No le quite eso también. Guatemala necesita precedentes que le hagan creer de nuevo en la democracia, en la justicia y en el poder ciudadano. General, márchese usted. Deseo que Guatemala salga del abismo al que desde hace muchos años le llevan gobiernos como el suyo y que llegue pronto a merecer la democracia que todavía no ha perdido. General, márchese usted. Que haya por lo menos en su vida un acto que Guatemala pueda agradecerle. Dionisio Gutiérrez, 24 de mayo de 2015.